Podcast. En la cadena SER. Hoy por hoy. José Luis Sastre. You know you better stop making your apology. Las 11:16 de la mañana, las 10:16 en Canarias. Eduardo Barba, ¿cómo estás? Pues muy bien, José Luis, aquí rodeado de plantas. Hemos salido a la terraza, ahora lo decimos con Brian en el cebo de esta parte del programa, porque no voy a decir que el jardín haya mejorado en tu ausencia. Sí diré que sorprende verlo a la llegada. Cuantísima gente vuelve de las vacaciones y dice, pero ¿cómo han cuidado esto? Oye, que yo te he escuchado decir esta mañana que estaba espectacular. Es que está espectacular. He de decir que los Donati han hecho un trabajo extraordinario este Maravillosos. verano. Porque, y esto es importante decirlo, a pesar de que ya tenemos el riego por goteo y demás, ha habido que darle un cariño especial. Exacto. Y esto es importante para tantísima gente que se pueda ir de vacaciones o se haya ido de vacaciones y haya pensado, yo esto ya lo tengo resuelto, bueno, pues a lo mejor con esto no alcanza, ¿no? No alcanza porque, de hecho, las semanas estas que tuvimos en la península ibérica, prácticamente que se podría decir que en toda España, con temperaturas tan altas, había que dar unos riegos de apoyo. Eso es. Yo esas semanas estuve también muy pendiente de mandarle un mensajito a Pascual, que era el que se quedó durante unas semanas en el mes de agosto, para que diera un riego de refuerzo, ¿no? Que, bueno, con 40 grados la temperatura es tan alta que la evaporación es evaporación máxima y la planta necesita, pues, tener una hidratación perfecta. Aunque muchas plantas con temperaturas tan altas se quedan totalmente bloqueadas y paran el metabolismo, pero aún así necesitan tener las raíces con un punto de humedad, porque si no puede ocurrir el desastre, ¿no? Una de las frases Sastre que yo oigo mucho cuando estoy aquí cuidando las plantas, en muchos días, como sabéis, me quedo aquí unas cuantas horas cuidando las plantas, pues me vienen y me dicen, hay que ver qué bonitas están con lo poco que parece que se cuidan, ¿no? Y eso es un error, claro. Cuando tú tienes un jardín, eso se ve mucho en las personas que tienen un huerto. ¿Cuántas personas no hemos escuchado? ¡Ay, qué bien! Voy a tener mi primera mata de tomates. En primavera funciona todo muy bien, pero a medida que van avanzando los meses, cuando se ve que la constancia tiene que ser eso, constante, claro, la gente se va olvidando de riegos, de abonados, de pinzados, y las plantas se van viniendo abajo. Así que para mantener este tipo de plantas hay que tener una constancia siempre, un riego siempre perfecto y un abonado, unos recortes. Dime de todo lo que tenemos aquí, porque está la terraza hecha, la verdad que, pues eso, un monte. ¿Qué es lo que más te preocupaba? Lo que más me preocupaba, bueno, pues la verdad es que nada. no me voy a tirar el pisto. No, pero sí. ¿Alguna planta en particular? No, todas. No, ¿sabes qué pasa? Que las plantas que metemos aquí son plantas que son muy resistentes. Yo aquí no voy a meter un hibisco de las Seychelles, que sé que cuando llegue el verano, pues lo va a pasar muy mal. La selección tiene que ser lo primero que tú tienes que hacer cuando tienes un jardín. Da igual que sea una macetita en una ventana o en un balcón o tengas el jardín del Marayá de Persia. No, o de la India. Bueno, pues tienes que elegir siempre la planta correcta. Yo, si traigo aquí un madroño, si traigo un kumquat, si traigo una margarita sudafricana, sé que van a aguantarme muy bien durante todo el año. Y todo el año significa los extremos. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta es, vivamos donde vivamos, los extremos que tenemos en nuestra región. Si vivo en Asturias, pues saber que tengo una humedad ambiental altísima. Si vivo en Valencia, saber que voy a tener unos veranos con temperaturas altas. Si vivo en un Madrid, en una Castilla, en Burgos, en Zamora, pues saber que va a llegar el verano y va a haber una temperatura tan alta con tan poca humedad ambiental que las plantas pueden llegar a sufrir. Oye, Así ¿por que dónde la selección? Empezamos el repaso? ¿Quieres que empecemos por el kumquat, que es el que nos queda más cerca? Yo creo que sí, así hacemos homenaje a tus tierras valencianas, ¿no? Y aquí tenemos este kumquat, que es una auténtica maravilla. Me voy a meter por aquí porque esta es como una especie de proa de barco. Ya cuando pasas por el campo en Valencia ya se ve todavía no es época de empezar a recoger la naranja, ya no falta mucho, pero se ven ya verdecicas, incluso alguna, naranja, como estoy viendo esa. Claro, porque aquí tenemos algunos kumquats de las primeras flores que ya van tiñendo un poco, muy ligeramente. Estos son casi excepciones, porque vemos que todavía el fruto está totalmente verde, muy verde, y lo que tenemos es una gran frondosidad. Ese es un kumquat que ha quintuplicado, y quizás hasta me quede corto, la masa de hojas y de follaje que tiene. Y lleva con nosotros solamente un par de años escasos. Entonces vemos que el kumquat se ha adaptado perfectamente al sitio más inclemente que hay en la terraza, porque está en la proa de barco, como yo le llamo, está más expuesto que ninguna otra de las plantas a más aire, a más sol, a todas las inclemencias extremas. ¿Y significa que si tú lo acostumbras a esto ya desde que lo has plantado, esto ya te va a resistir aquí siempre? Bueno, es que es una planta que resiste muy bien el frío y que resiste muy bien las altas temperaturas. Entonces aquí
esto que estás viendo ahora mismo, esta frondosidad y este verdor, es consecuencia de dos cosas. Hemos mantenido un riego muy continuo y luego ha recibido 2 abonados en los últimos 5 meses. Una pregunta para un amigo. ¿Cómo hubieras sabido si se hubiera excedido en el agua? Ponte que yo conozco a alguien que ahoga todas las plantas. ¿La planta me dice a mí cuando ya no puede con más agua? Sí, es un lenguaje que hay que aprender. Y eso es lo bonito de la jardinería, aprender el lenguaje de las plantas. ¿Cómo te dice la planta? ¿Cómo te dice la planta? Bueno, hasta aquí. Pues mira, ¿Se amarillea la hoja? Exacto. Este kumquat, si hubiéramos tenido un exceso de agua, lo que hace el agua continua es lavar las sales minerales del sustrato. Al no tener sales minerales, la planta no puede nutrirse. Al no poder nutrirse, las hojas, en vez de tener este verde oscuro, empezarían a clarear, como tú muy bien has dicho. Empezarían a amarillear. Es difícil encontrar el punto. Después, lo que harían sería las hojas más viejas empezarían a caerse. Vale. En una progresión, además, a veces bastante rápida. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender el lenguaje de la planta. Esta planta, este kumquat, lo que nos está diciendo es: madre de Dios, qué a gusto estoy en la terraza. La verdad es que da gusto verlo. ¿Por dónde quieres seguir? Pues mira, aquí tenemos esta terraza, esta parte de la terraza que es una terraza pues muy aromática. No es casual que aquí hayamos generado todas estas plantas aromáticas. Que tenemos aquí una lavanda. Esa lavanda, por ejemplo, recibió una poda en el mes de agosto, una de las veces que vine. He ido viniendo a lo largo del mes de julio y del mes de... ¡Uy, qué bien huele, Sastre! Qué maravilla, la lavanda es que, bueno, los ingleses, esto me lo habréis escuchado decir alguna vez, los ingleses tienen un refrán o un dicho que dicen que si pasas al lado de una planta aromática y no la tocas, es que no tienes corazón, no la tocas para olerla. Bueno, pues en ese rincón de la terraza lo que tenemos es pues varias plantas aromáticas que están acostumbradas a recibir mucho sol. El romero está espectacular. Tenemos el romero, aquí tienes tu ramita de romero para echarle a la paella, ¿no? Al final, ahí encima de esa paella, ese toque pues de campo. Tenemos la lavanda, fíjate lo que tenemos aquí. Esta es la margarita amarilla sudafricana. Esta planta, cuando venía en una pequeña maceta de unos 2,5 litros de volumen, es decir, era una maceta, una cosita así. Pues está ahora mismo que, madre mía, Parque Jurásico. Claro, porque una de las últimas cosas que hice en el mes de abril, mayo más o menos, la pasé a un gran macetón de unos 60 litros de volumen. 60 litros de sustrato, que lo que están haciendo es que esta planta ya esté casi como las margaritas sudafricanas que te encuentras en los valles de aquel país. Pero es que no se ve la maceta, la no se ve la maceta cubierta. Y de hecho es lo que hago siempre, porque es una maceta que es un contenedor negro de plástico feo de los que no se es para utilizan. lucir. No es para lucir, pero lo que hago es esconderlo con toda esta base. Oye, las aromáticas que estamos tan acostumbrados a verlas, pues por ejemplo en la montaña cuando salimos, ¿necesitan menos cuidado, menos riego? Necesitan menos riego, entre comillas también, pero es verdad que son plantas que resisten esa bajada de agua. Nosotros lo que tenemos que hacer es aclimatar a esas plantas, primero que estén a gusto en el sitio, y eso significa que no les falte el agua. Pero una vez que ya se han aclimatado al lugar, sí que se puede bajar la dosis de riego. Son plantas que están acostumbradas, un romero, una lavanda, a tener menos dosis de riego. Y eso hace también una cosa curiosa a veces, que es que se ponen hasta más bonitas. Entre comillas, porque esta lavanda, por ejemplo, que vemos aquí está perfecta, está tupida, y después de la poda que le hice, pues está brotando muy bien. Entonces, bueno, pero puede resistir menos cantidad de agua, como muy bien dices. Vamos a ir saludando a las y los oyentes que nos han llamado al 900 100 800. Por ejemplo, Laura desde Alcoy. Hola, Laura, buenos días. Hola, buen día, paisà. Buen día. Aquí está Eduardo escuchándole con su pregunta. Gracias. Bueno, mira, y es que tengo varias macetas con laureles y he observado que todos los años me pasa lo mismo. Cuando ya las tengo, pues como 3 o 4 semanas en casa, empiezan a enroscarse las hojas, se me ponen amarillas y se echa a perder la planta. Y Sí. es una planta muy lucida porque tiene, ya sabes que tienen muchos colores las flores, y da mucha alegría al verlas, pero me estoy disgustando cada vez que una se me muere. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, lo que ocurre aquí es, tienes una plaga que es muy habitual en el laurel. De hecho, muchas personas pues han dejado de cultivar el laurel debido a este insecto. Es la sila del laurel. Sila se escribe con P y S. Esa P, no sé si se puede decir líquida, ahora no me acuerdo de... Sí, Madre de Dios, me sí. acaban de poner muda. Me está P diciendo... muda, P gracias, muda. me lo está diciendo de manera muda, se ve por sí, detrás. sí. La sila del laurel es como una especie de pulgón y tiene una peculiaridad. La saliva que tiene es fitotóxica, entonces cuando hace el picotazo en la hoja del laurel, hace que el laurel se defienda y enrolle el borde de la hoja. Ella, esta mosquilla, porque parece casi como una mosquilla, lo que hace es aprovechar y colocar ahí los huevos. Y entonces los huevos y las larvas de este pulgón del laurel se quedan
dentro de ese enroscamiento que hacen en los bordes la propia planta, ¿no? Entonces tienes todos esos bordes marrones debido a que dentro, lo habrás visto que en cuanto coges una hoja de laurel y la desenrollas, vas a ver incluso las larvas. ¿Qué es lo que se suele hacer con este tipo de sila? Pues insecticida. Lo único que te queda es acudir a un centro de jardinería, decirle que tienes este pulgón del laurel, ellos saben perfectamente cuál es la sila, la sila del laurel, y aplicar este insecticida. Por desgracia es una plaga bastante persistente porque tiene hasta 3 generaciones a lo largo del año y es bastante complicada a veces de quitar. Por eso hay que ser muy constante en la aplicación de ese insecticida. Ojo, cuando lo apliques, por favor, totalmente cubierta, mangas largas, guantes, mascarilla. Estás aplicando un insecticida que es un veneno al final de cuentas. Pues Laura, a ver si mejora el laurel con esto. Está claro. Muchas gracias y buen día Ya nos a contará. todos. Moltes gracias, hasta luego. Gracias. Nos ha llamado también Patricia desde Tarragona. Voy a escuchar a Patricia y luego seguimos andando, Claro. porque es que tengo aquí todo el jardín por explorar. Hola Patricia, buenos días. Hola, buenos días. Patricia, ¿cuál Mira, es su duda para Eduardo? Tengo una magnolia que se estaba secando, pero después empezó a dar brotes. Pero ahora no, hasta los brotes se van secando y tendrá 1 metro de altura o 1,50 m y tendrá 30 hojas. Y cada vez se van cayendo más y ya no sé qué hacer con ella. ¿En qué región vives, Laura? Laura, perdón. Patricia desde Patricia, Tarragona. perdona, te he cambiado el nombre, llámame Vivo Fernando. en Tarragona, Tarragona. Montpellier del Camp. Vale, entonces es una zona caliza, ¿verdad? Sí, le da mucho el sol, está a pleno Me sol. refiero, Con la un tierra, jardín. Suelo. la tierra, La tierra es dura, sí, es Sí. dura. No Mira, lo que es, tienes- más amarilla, Pues- no sé, es dura. Pues Patricia, muy probablemente lo que tengas es un desajuste con el pH. A las magnolias, cuando hay mucha presencia de cal, muchas veces eso le afecta a la nutrición y empiezan las hojas a ponerse amarillas, luego amarronan y después caen. Sí. O incluso pueden llegar a Exacto. caer amarillas por completo. Lo que tienes que hacer es aplicar quelatos de hierro. Los quelatos de hierro lo que hacen a la planta es facilitar la absorción de un nutriente que para ellas es esencial, que es el hierro. Entonces, cuando hay cal en el suelo o en el agua, se bloquea esa absorción de hierro. Yo siempre lo comparo como si tú tuvieras un polvorón en la boca y de repente te dijeran, venga, ahora cómete también esto. Y dices, pues espérate que no puedo. Esa cal en el suelo lo que hace es evitar que la planta pueda nutrirse con normalidad. Así que tienes que aplicar quelatos de hierro y también tienes que hacer una plantación de esas magnolias con mucha materia orgánica. La materia orgánica es un acidificante natural de la tierra y entonces eso va a ayudar a que el resto de la planta funcione mejor. Pues Patricia, a ver si funciona el consejo. Un abrazo. Vale, muchísimas Muchas gracias. Oye, ¿los aguacates? Los aguacates están allí, Venga, casi que vamos a estamos ir ya a para punto allá. de recogerlos. A ver, los Que aguacates. bueno, mira, una cosa, Sastre, antes de que vayamos para allá, porque Sí. mira, hemos traído aquí esta maceta Sebe A y yo, ver. porque la gente cuando te dice, oye, es que a mí se me mueren todas las plantas, esto lo hemos dicho ya unas 7 u 8 veces en el programa, que hay plantas como estas, que son las plantas suculentas. Esta maceta que tenemos aquí es Las una de carnosas, ¿no? Estas que Las- son carnositas, que acumulan agua y nutrientes en sus hojas Sí. o en sus tallos. Estas Esa- también se me ponen amarillas a mí. Bueno, por eso muy probablemente sea por exceso de agua. Ya, es que me pasa siempre lo mismo. Claro, porque tú dijiste una vez que para ti cuidar de una planta es regarla. Sí. Y no, cuidar de una planta es entenderla. Esto es como si tú dices... Bueno, Barba, esto es es que como no, si no me tienes... lo ponen fácil muchas No, veces. pero esto es como si tú tienes un niño y dices, no, pero si yo sé que a ti te va a gustar tocar el violín. Bueno, pues a lo mejor es que no le gusta tocar el violín. Ya. Entonces, a estas plantas, por ejemplo, sí que les podríamos castigar, entre comillas, durante un mes de nuestras vacaciones sin regar para nada. Es que tú le Fíjate esta sacas unos maceta... colores, eso da un poco de rabia, Eduardo, porque tú le Sí. sacas unos colores que en la vida real estas plantas no los tienen. Sí que los tienen, míralos, los tienes aquí delante. Es Esto que no hay es... nada amarillo, está todo, es un verde que da Sí. ganas mirarlo. Incluso este color que es más frío, Sí. este Sí. violáceo, es hasta bonito. En el Es muy contraste. bonito Sí. y hace esos contrastes. Entonces yo siempre recomiendo que personas que digáis, oye, si es que yo luego me voy un mes de vacaciones y no tengo No, este no es mi caso. No es tu caso, no, está castigado, ¿no? Sí. Pues tú puedes cultivar tu kumquat, Sí, tu efectivamente. limonero. Y las carnosas porque necesitan, las suculentas, que necesitan menos atención. Claro, podrían estar un mes perfectamente sin nuestra... sin Un nuestro mes entero. O 2 meses. Yo a veces he tenido personas que se han ido 2 meses, y ya cactáceas, los cactus, 3 meses sin una gota de agua en pleno verano, resisten. Ojo, no van a estar tan bonitas como si tienen Ya. un riego más asiduo, pero resisten. El aguacate.
Vamos a por él, A ver, el aguacate. porque es que tenemos hasta un mono trepando ya casi por el aguacate. Bueno, tenemos a alguien en la redacción, en la Sí. radio, que el madroño lo van girando y me hace mucha gracia porque cada vez que vengo lo tengo que volver a girar. Pero mira, aquí está el aguacate. Mira, es este A ver dónde está el fruto. bicharraco, todavía Sí. no ha florecido, Mm. todavía no tenemos floración, pero fíjate que es un aguacate que ya va camino de ¿cuánto? ¿Un metro? La verdad es que no, más pico? de un metro, sí, sí. ¿Metro 50? Fíjate, ¿Metro y la 60? maceta es más pequeña Sí. que la de la margarita. Mucho más pequeña, Sí. pero claro, este es un aguacate que ha recibido también sus 2 abonados al año, o 3 incluso. Entonces, bueno, pues tenemos esta exuberancia. Y lo tienes a la sombra, ¿eh? Le da el sol cuando amanece y luego evitamos que con el aguacate le dé el sol durante las horas centrales del día para que no sea tan intenso, porque es una planta que funciona perfectamente bien así, ¿no? Entonces, bueno, pues la tenemos aquí debajo de la escalera metálica, que es nuestra zona de sombra. Ahora mismo las personas que nos estáis viendo en streaming, pues podréis ver que aquí tenemos pues una frondosidad bastante La verdad agradable. que- Fíjate las plantas grasas que están creciendo aquí al pie del falso Sí. papiro, o mira el ciclamen nos está floreciendo ya. Sí. El ciclamen está precioso, el otro día me lo dijo Sebe precisamente, que estaba muy bonita, estas jardineras, y el ciclamen, bueno, pues está a gusto, ha sido capaz incluso de adelantarse mucho en la floración, ¿no? Entonces, bueno, o mira la boina de Basco, qué cosa más preciosa, esta planta con sus hojas enormes de sombra, pues está aquí también, está muy a gusto. Son Y muy bonitas. ¿Y no sé cómo si- huele, eh? Hay una cosa que me da rabia no poder trasladar a la gente, que Sí. es el olor tan bueno que Sí, desprende. bueno, pues es porque estás a mi lado, Ah, bueno, y hoy me he también, duchado. También. Mira lo que tienes enfrente de ti. ¿Un ficus? Eso es el ficus. Ese es el ficus que sacamos de un acodo aéreo. Y bueno, fíjate la crecida que ha tenido, ¿la Con ves? su cañita aquí para guiarle, ¿no? Eso es. ¿Ves de dónde creció? ¿Ves la parte? Sí, aquí se ve, distingue Eso perfectamente. es, muy Sí, bien. sí. ¿Ves cómo tienes alma jardinera también? No, que va. Yo les daría demasiado riego, estarían ya todas amarillas. Tiene ahora mismo tu altura, este ficus elástica. Es un ficus que sacamos para las personas que nos escucháis. La temporada pasada sacamos de una rama de nuestro ficus que está en la terraza. Y bueno, pues tan solo 3 meses después estaba más alto que José Luis Sastre, que tú mides 2,10 metros también como yo, ¿no? Sí, más o menos. 2,20, tú, 2,20, yo sí, 2,10. sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos este ficus que evidentemente lo saqué aquí, le enganché un gotero para que estuviera todo el verano recibiendo ese agua, pero lo meteremos dentro de los pasillos de la SER dentro de unos días. Ya que estamos delante del aguacate, voy a saludar a Eduardo desde Madrid. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Enhorabuena Eduardo, por el cuénteme. programa. Muchas gracias, A cuénteme. ver, tutéame, por favor. A ver, Pues cuéntame. después de 20 y tantos intentos, por fin he conseguido que un aguacate tire. Ya tiene unos 20 centímetros, está tirando hojas como un loco, pero le están saliendo unos honguitos en la base. Ups. Entonces yo no sé si será por el tipo de compost que le pongo, que lo riego mucho, o no sé. Entonces yo los quito. Eduardo, pero tocayo, pues mira, una Buenos cosa, días. felicidades lo primero por tus fracasos anteriores que te han llevado a este éxito actual. ¿El hongo es de puse color muy feliz. blanquecino y sale solamente en el sustrato? Es gris. Bueno, blanquecino grisáceo y sale solamente en el sustrato, ¿verdad? En el sustrato, sí. Vale, En el no hueso habría... no. En el hueso que le tengo mitad enterrado, mitad para afuera, como he visto en los Sí. tutoriales, ahí no sale, Perfecto. alrededor del hueso. Nada, mira, simplemente suelen ser lo que normalmente vemos esas capas pulverulentas de hongos en el sustrato, suelen ser hongos saprófitos. ¿Qué significa? Que se alimentan de materia orgánica muerta, es decir, están descomponiendo ese sustrato sobre el que estás cultivando ese aguacate. No tendría que tener ningún problema. Si te molesta, lo que puedes hacer es simplemente con el dedo el remover ese sustrato en la capa superior sin profundizar Vale. para que se oxigene Sí, y que porque- bueno, pues deje de aparecer. Y luego Vale, tienes es que de bajar tanto- quizás. De tanto regarlo se ha como petrificado el sustrato. Claro. Exacto. Sí, yo te entiendo, Eduardo. Por eso tú lo que tienes que hacer es removerlo y regar un poco Ajá. menos, bajar un poquito ese régimen de Vale. agua que estás dando, que estás aplicando Vale. a ese aguacate. Lo que tienes que hacer es ahora, este aguacate, mira, nosotros donde lo tenemos, te lo voy a describir, está al exterior, bajo una terraza, bueno, bajo una, como si fuera una escalera metálica, le da el sol Ajá. durante la mañana cuando Pero amanece, poco. le da como un par de horas, ahora incluso por la Muy mañana. parecido- Sí. Muy parecido a donde lo tengo yo. Muy parecido. Perfecto. Y al pie de una ventana lo tienes, Eduardo, para que ese Lo tengo, es que, aguacate... lo tengo en el exterior, en la terraza.
Muy pero bien. le da el sol de refilón. Perfecto. Y luego cuando pongo los toldos, que tengo dos, justo entre la separación que está entre los dos toldos, pues le entra un poquito de solete. Perfecto. Y ahí está tan Iluminación perfecta. Yo lo que te recomiendo ahora, que hagas un abonado de otoño. Es algo de lo que hablaremos en siguientes semanas aquí, en nuestra sección. Y el abonado de otoño es religión en la jardinería. Vale. Porque hay que aplicar un abonado de otoño si quieres que las plantas vivan mejor el año que viene. Vale. Pues, Eduardo, Vale, ya nos irás contando. Cuando llegue el frío, una cosita más, cuando llegue el frío Sí. del invierno, que lo meto dentro de casa y ya está, ¿no? Nosotros lo tenemos en la terraza fuera todo el año, los 12 meses del año. Entonces, es verdad que es el primer año que vas a tener ese aguacate. Yo lo que te recomiendo es que este año, si lo vas a dejar fuera y vas a probar, que lo coloques muy dentro de la terraza, rodeado de otras macetas, para que no le dé el frío. A ver si así funciona. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias. Hasta luego y gracias. Bueno, pues ya está. Yo creo que ya hemos hecho la revisión de lo principal. Sí. Así cuando llegue Ángels esta semana, ya le podemos hacer la explicación de que todo está en su sitio. Yo creo que se va a llevar una sorpresa muy grata, porque esto está muy buen cuidado, muy bien podado y sobre todo huele estupendamente. Qué bien, aquí hay el trabajo de muchas personas. Efectivamente. Se ve Pascu y yo. Pues estas 3 personas, pues enhorabuena a los 3. Eduardo, gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias. En un momento, y aquí mismo en la terraza, vamos a recibir a Martín Bianchi para que nos ponga, porque se ve que han pasado muchísimas cosas No me este digas. verano, sí. ¿Algo aquí entre medias de las macetas también o no? Pues podría. Por lo que va a contar Martín ahora, podría haber pasado El aquí. aguacate se mueve mucho. Es que a saber, en la frondosidad de las plantas, qué es lo que ha ocurrido. En un momento aquí en Hoy por Hoy. Cucurucho de menta y palmera del oso perezoso, guapa tiene que ser. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.